Buenas noches, profesor. Hoy día les vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Junto a Alejandro Nato vamos a estar exponiendo sobre este tema. Primero, partamos por la naturaleza del acuerdo. Este acuerdo se trata de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Este tratado se firmó en 1992 y comenzó a regir desde el 1 de enero de 1994. Los principales objetivos de este tratado son incrementar el comercio, abrir nuevos puestos de trabajo, hacer un mercado con una competencia más justa y crear una denominada zona libre de comercio. La principal característica de este tratado es que el acuerdo indica que se disminuyen las barreras para realizar comercio entre los países que lo conforman. Ahora mirando un poco el contexto, México estaba saliendo de una importante crisis económica, la cual era muy beneficioso para ese país. Por el lado de Estados Unidos, estaba en una muy buena posición económica y política que se mantenía durante la Guerra Fría. Por otro lado, Canadá está en una posición neutral, con ganas de expandirse económicamente y lograr ser una potencia económica. Otro punto súper importante que llevó a poder lograr este tratado fue el tratado previo que se hizo entre Canadá y Estados Unidos en 1989. Esto fue un gran impulso para poder lograr este tratado, ya que fue una alianza entre Canadá y Estados Unidos que luego se sumó México. Los principales actores políticos que estaban involucrados eran el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, George Bush, el padre, presidente número 41 en Estados Unidos, y por último Martin Brain Mulroney, que era el primer ministro de Canadá. Por el lado económico, los actores principales que estaban involucrados era Herminio Blanco Mendoza, un doctor en economía de la Universidad de Chicago, que era el jefe de las negociaciones por el lado de México durante todo este proceso. También estaba Jaime Zubladowski Cooper, quien era el doctor en economía también de la Universidad de Yale, que fue el subjefe de las negociaciones por el lado de México. Eh, por otro lado, estaban los actores económicos de Estados Unidos, que eran dos miembros del equipo económico asesor del presidente Bush, que eran James Baker y Dick Cheney. También lo acompañaba la ministra de Economía, Carla Hills. Por último, Michael Wilson, ministro de Economía de Canadá, era quien comandaba a los canadienses en este tratado. Hola profesor, yo soy Alejandro Nato y complementando lo que dijo anteriormente Tomás Salas, voy a hablar un poco sobre los resultados que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, en este tratado pudo beneficiar a los tres países, ya que grandes empresas se pudieron ver beneficiadas, brindando más empleo y obviamente aumentando el comercio entre los países. También voy a tocar un poco el tema de la globalización mundial y cómo afectó este tratado un poco al mundo. Bueno, entonces, como habíamos dicho, los objetivos de este tratado era incrementar el ingreso de los países y al mismo tiempo, ¿cómo se llama esto? Aumentar el empleo. Bueno, este tratado logró cumplir ese objetivo, ya que 10 millones de empleos dependen de este tratado en México y 6 millones en Estados Unidos. Bueno, también los países pudieron llegar a generar un crecimiento de un 2,6% y también el comercio entre ellos aumentó de 290 millones de dólares antes del tratado a 1.1 billones de dólares, lo que lleva ahora el comercio entre estos tres países. Eso fue un aumento de casi un 500%. Bueno, México anteriormente era exportador de petróleo y gracias a este tratado de libre comercio pudo desarrollar su manufactura
y su industria nacional. Bueno, luego, gracias a este tratado, Estados Unidos también trataba de como mejorar su producción y esto llevaba a necesitar más materia prima para poder manufacturar de la mejor manera. Bueno, y el principal proveedor de materia prima para Estados Unidos era China, que gracias a esto China pudo generar un incremento económico exponencial en su como país y poder llegar a ser una de la gran potencia que hoy en día, ¿no? Y gracias a este tratado, muchos expertos dicen que la globalización pudo surgir a nivel mundial y se generó muchas conexiones entre países y países. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las empresas o sea, voy a dar tres ejemplos sobre empresas que se vieron muy beneficiadas con este tratado. Bueno, en primer lugar está Walmart, que antes del tratado solo funcionaba en Estados Unidos y era una empresa grande, pero no estaba a nivel mundial. Luego del tratado, Walmart logró expandirse a México y a Canadá, generando mucho empleo y logró ser la empresa número uno en servicios de los tres países. Luego tenemos a Bimbo. Bimbo es una empresa de pan de México que antes del Tratado de Libre Comercio solo operaba en México y un poco en Estados Unidos. Luego, México, o sea, Bimbo logró como generar fábricas de pan Bimbo en México, o sea, en Estados Unidos y en Canadá, generando así, o sea, y esto generó que Bimbo pasara a ser líder mundial, o sea, no líder mundial, pero líder en América de la producción de pan, generando 83 plantas y eh, lo que equivale a un 53% de sus ventas totales en estos tres países. Bueno, luego está Grupo Alfa, que también es una empresa mexicana multinacional de telecomunicaciones, o sea, no solo de telecomunicaciones, sino que que vende de todo, desde telecomunicaciones hasta alimentos, que pudo posicionar cuatro de sus subempresas en Estados Unidos a muy alto nivel, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría comentarles si es que esto fue un que generó un bien común o fue un interés propio para cada país. Bueno, yo personalmente creo que este tratado de libre comercio generó beneficios para los tres países, pero yo creo que a cada uno lo benefició de manera distinta. Bueno, pero personalmente yo creo que a Estados Unidos fue el que más benefició, ya que pudo agrandarse mucho o sea, y tener presencia en estos dos países que son bastante grandes. O sea, el 19% de las exportaciones de Estados Unidos van hacia Canadá y el 13% a México. Estos dos países son los dos principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos. Y bueno, como una conclusión general, eh, creemos que es un bien común, ya que beneficia a los tres países y también esto tuvo varios beneficios a nivel mundial, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, una de las principales razones de por qué la globalización se expandió tan rápido. Y además, pero también hay que agregar que este bien común se generó tras un interés propio de cada país, ya que obviamente cada país buscaba su interés propio y crecer económicamente uno solo, pero a través de eso generó más oportunidades en los otros países y se terminó generando un bien común. Muchas gracias, profesor, y ojalá le haya gustado la presentación.